Buenos días, mi nombre es Eddie Alberto Villarreal San Agustín, somos el equipo 4 y vamos a explicar acerca de los combustibles fósiles. El siguiente tema es sobre el petróleo. Hola, mi nombre es Jesús Javier y les voy a explicar el tema sobre el petróleo. El petróleo es una sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos de color oscuro y olor fuerte de color negro y más ligera que el agua, que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Su destinación fraccionada da productos de gran importancia industrial, como la gasolina, el queroseno, el alquitrán, los disolventes, etc. Los derivados del petróleo. Los derivados son el aceite, el azufre, los gases licuados, los aceites. Los aceites son combustibles, son una variedad de mezclas líquidas de color amarillento y pardo, claro provenientes del petróleo crudo. Ciertas sustancias químicas que se encuentran en los aceites combustibles pueden evaporarse fácilmente, en tanto otras pueden disolverse más fácilmente en agua. El azufre. El azufre es un componente natural del petróleo crudo y en consecuencia se encuentra tanto en la gasolina como en el diésel. Cuando esos combustibles son quemados, el azufre emite como dióxido de azufre, como partículas de sulfatos. El gas licuado. El gas licuado del petróleo es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos, por ejemplo, el uso del metano, los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. Mi nombre es Carlos Yeirán Bautista y les voy a hablar sobre la extracción de petróleo. La extracción de petróleo se lleva a cabo de acuerdo a las características propias de cada yacimiento. Por ejemplo, no es lo mismo extraer petróleo en YPF respecto a las otras formaciones. Cuando se quiere realizar la extracción de petróleo, se baja en una especie de cañón y se forma una tubería de revestimiento. A la altura de las transformaciones donde se encuentra el yacimiento, el petróleo fluye en esos orificios hacia los pozos y se extrae mediante tuberías de menor diámetro que se le conoce como tubería de producción. Ahora les hablaré sobre la refinación del petróleo. El proceso de refinación del petróleo es los aceites de producto petrolero, químico, biocombustibles y gases, que son las sustancias que se manipulan en forma diaria en todo el mundo. Muchas de las sustancias se producen refinando el petróleo. La refinación del petróleo es un proceso complejo utilizado para separar fracciones, de los cuales son los hidrocarburos. El petróleo crudo, petróleo sin procesar, son los procesos básicos de refinación que se hacen por el petróleo. La refinación del petróleo son los siguientes: separación mediante la dilatación o absorción, corqueo rompiendo grandes cadenas de moléculas en más pequeñas, la reformación, redisposición de la estructura molecular, la combinación, combinar moléculas más pequeñas en el fin de obtener moléculas más grandes. Mi nombre es Osiel Bautista Martínez y les voy a presentar el tema del carbón. El carbón es una roca sedimentaria de color negro muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Principalmente es utilizado como combustible fósil. El carbono tiene muchos usos en todo el mundo. Sus usos más importantes son la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento y la producción de combustibles líquidos. Existen dos métodos de extracción del carbón. El primer método es superficie o también conocido a cielo abierto. El segundo se le conoce extracción subterránea. Extracción subterránea pues igual se divide en dos. Está la extracción mediante pilares y la extracción por tajos largos. Extracción mediante pilares consiste en cortar una red de salas en la veta del carbón. Extracción por tajos largos, la extracción completa del carbón de una sección de la veta. El siguiente es extracción de superficie, como les decía, también conocido a cielo abierto. Se trabaja en todas las vetas de carbón, llegando a recuperar
un 90% o hasta más del carbón. Mi nombre es Jacqueline Galicia Hernández y les voy a hablar sobre el tema del gas natural. El gas natural, también denominado gas fósil, es un hidrocarburo de mezcla de gases ligeros de origen natural. Principalmente contiene metano, normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico y helio. Mi nombre es Alexis Hernández Seferino. Yo les voy a hablar sobre algunas de las aplicaciones del gas natural. El gas natural generalmente es una generación de energía eléctrica en centrales termoeléctricas, como combustibles, generación de calor, procesos industriales, como combustible básicamente, y combustible para vehículos, automóviles, camionetas, buses, grúas, horquillas, que actualmente hay automóviles que son híbridos, que funcionan a base de dos combustibles. Ahora les voy a explicar la extracción del gas natural. La extracción del gas natural se obtiene utilizando una técnica de perforación de rotación directa. Durante este procedimiento, la materia perforada se traslada a una superficie a través del interior de un brazo perforador. El siguiente paso es la extracción. Puede ser por barco o a través de gasoductos y se mantiene pues aislada o guardada en recipientes o tanques a base de acero inoxidable u aluminio. Riesgos ambientales del carbono. Genera emisiones de CO2, convertido en el principal causante del cambio climático subterráneo. Genera un gas metano con un potente efecto invernadero. Efectos naturales del gas. Tiene un menor riesgo de impacto ambiental, ya que su estado gaseoso y su composición hace que no comparte efectos negativos para las aguas o el suelo si se llega a escapar. Los riesgos de contaminación del petróleo consta por accidentes y explosiones. Además, hay más riesgos de alteraciones en los ecosistemas marinos, porque hay mayores posibilidades de dispersión y contaminación en el medio terrestre o en el medio marítimo, además de los desechos industriales y humanos.